Bien, vamos a abrir la Biblia otra vez en 1 Corintios capítulo 5. Le hemos puesto un título un poquito sugerente, ¿verdad? Una palabra que se usa en tantas cosas. La fornicación contamina la iglesia. Pero todos los pecados contaminan la iglesia. Lo que pasa es que este es un caso particular. Es un caso de fornicación escandaloso. Y aquí aparece. De aquí en adelante uno cree como que Pablo se aparta del tema, pero es lo que va a tratar en muchos temas. Comienza a hablar de la inmoralidad, comienza a hablar en el capítulo 6, por ejemplo, de que un hermano, ¿por qué tiene que ir en pleito entre los jueces contra un otro hermano? Habla de la inmoralidad sexual, habla de los problemas en el matrimonio en el capítulo 7, habla del problema de la idolatría en el capítulo 8. Y en el capítulo 9 hace una defensa de porque si él no tiene derecho como apóstol a casarse, a participar de la leche del rebaño, como dice él. Es interesante ver cómo se va creciendo en problemática. En el 10 habla de la idolatría de nuevo y hace en el 11 un problema dentro de la congregación que había luego y en la cena del Señor. En el 12 habla de los dones espirituales. En el 13 nos da el camino más excelente, que es el amor. En el 14 habla de hablar en lengua, que por qué tanto revuelo con eso. Y luego habla de la resurrección de los muertos, que también tenían problemas en el capítulo 15. Pero hoy vamos a hablar del capítulo 5, y el tema del capítulo 5 es la fornicación contamina la iglesia. Y en este caso, por decir un ejemplo, ¿verdad?, que aparece aquí. El ejemplo es claro. Estos son los problemas particulares. Todas las iglesias tienen sus problemas particulares. El que piensa que en la iglesia no va a haber problemas, está pensando que ya estamos en el cielo. Estemos aquí, vamos a tener tribulación. Y los problemas van a venir porque en realidad tenemos una naturaleza pecaminosa que está luchando contra el pecado. Ahora, el creyente que no está luchando, fácilmente no le importa nada. Como pasa muchas veces en algunas situaciones que se dan. Así que aquí se está discutiendo. Parece ser que era un joven, porque dice que estaba viviendo con su madrastra. Una cosa tremenda, ¿verdad? Vale decir, con la mujer de su padre, ¿verdad? Y la Biblia no esconde nada. La Biblia habla de todas estas cosas. Lo que pasa es que si usted es dominicano, la mayoría de dominicanos dicen, no, eso no se puede hablar, eso no se dice. Pero en la Biblia sí hay que decir las cosas. Si usted ve que una gente viene a la iglesia y anda haciendo desorden y viviendo pecaminosamente, eso hay que denunciarlo. Porque eso es una manzana, una naranja, una papa que se pudrió y pudre las otras. ¿Entienden lo que quiero decir? Aparentemente uno cree como que se sale del tema por los capítulos anteriores, cuando ellos mismos decían muchas cosas, pero en los capítulos anteriores ellos mismos decían que ellos eran fuertes, que eran honorables, pero dice Pablo que ellos se habían envanecido. Así que imagínese usted una congregación cristiana, en este caso, que se siente orgullosa cuando existe un caso de incesto familiar entre sus miembros, es decir, que uno está viviendo con su madrastra. Y que esa iglesia, en vez de decir, hey, eso no está bien, disciplina, usted no puede hacer eso. Entonces uno dice, y la iglesia no hace nada. Un padre y un hijo que comparten la misma mujer compañera sexual. Es muy probable que la mujer no fuera la madre, es posible que fuera la madrastra. Pero aún así era una relación que estaba prohibida expresamente en Levítico capítulo 18, cuando dice en el versículo 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. O sea que eso estaba claro en el Antiguo Testamento. Así que nuestra propuesta la vamos a dividir en dos partes en el día de hoy. Bueno, la introducción la volamos. Ahí está. Bueno, sí, ahí está. El problema planteado, que es del 1 al 2, y la recomendación del apóstol Pablo, que se va a dividir en tres partes, fundamentalmente el problema de por qué habla de la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Uno que está malo, si lo dejamos, daña a los demás. La carta anterior que él escribió habla de una carta que escribió, y finalmente
termina, hace una conclusión como una especie de corolario, o diríamos conclusión para que nos entendamos más fácil. ¿Cuál es el problema planteado? Este es el primer punto. Este capítulo entonces plantea la gran realidad de que la iglesia no es solo refugio para los pecadores. Sí, todos los que estamos aquí somos pecadores, hermano. Todos hemos fallado y vamos a seguir fallando mientras estemos aquí. La diferencia es que el creyente está luchando y el otro creyente te está cuidando para que tú no caigas. Te está luchando, cuidado, por ahí no se va. Sácase de ahí, por ahí no va bien. Y si usted no le hace caso, entonces hay que decirlo, hay que ponerlo en disciplina. Así que la iglesia presenta un espacio, una vida contra la lucha contra el pecado. O sea, pero la iglesia está vigilante como iglesia, sin sentirnos mejores que los demás. ¿Entiendes? O sea, nosotros somos pecadores, lo único que yo reconocí mi pecado, sin sentirnos superiores, sin sentirnos mejores, y los pecados dentro de nosotros mismos y los pecados dentro de la iglesia es lo que nosotros tenemos que enfrentar. Y eso es lo que Pablo quiere desarrollar en este capítulo 5. La relación de un hombre con una mujer, como este caso, que está viviendo con la mujer de su padre, es rechazada en los escritos del Antiguo Testamento. Pero si usted es juicioso, se da cuenta que dice que este pecado ni aún se nombra entre los gentiles. Cicerón habló de esto, los romanos castigaban esto. O sea que ellos eran paganos y aún, como dice Pablo aquí, eso no se nombra ni en lugares que no son de gente que no son cristianas. Es como si uno dijera, pero si ni un no cristiano hace eso. Entonces, ¿cómo va a decir que una gente creyente y se va por esa situación? La palabra usada para describir este pecado es la palabra fornicación. Dice el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahí está la palabra, que se puede aplicar a una gama de pecados relacionados con la inmoralidad sexual. O sea, ¿qué es fornicación? Fornicación es vivir con la mujer de su padre, vivir fuera de matrimonio. Si usted, por ejemplo, practica la pornografía, incluso la palabra en español, pornografía, viene de la palabra original griega para fornicación. La palabra griega es porneia. Entonces, la palabra porno significa esto, inmoralidad en el orden sexual. Se pusieron en el extremo opuesto, se envanecieron. En vez de ellos decir, eso está mal, ¿qué pasa? Papá, tú no puedes hacer eso. Es un mal testimonio. Además, tú estás haciendo algo que ni siquiera fuera de aquí se hace. No, ellos lo que se hicieron fue la de la vista gorda. Se envanecieron diciendo, nosotros somos la gente que mejor perdonamos. Nosotros no nos metemos con la vida privada. ¿Sabe que eso se usa ahora? No, esa es la vida privada de cada quien. No. Eso tiene que ver con la vida tuya como creyente y tiene que ver con la vida de la iglesia, porque le hace mucho daño. Se pusieron en el otro extremo. Se envanecieron, se sentían orgullosos porque ellos ni siquiera eran tan buenos y tan perdonadores. Aquellos que se llamaban de muchas maneras, que habían vivido, como dice Pablo, de manera irónica en los capítulos anteriores, en vez de juzgar este pecado escandaloso para la iglesia y el mundo, en su arrogancia creían que lo más correcto era no decir nada, hacerse el tonto de la vista gorda o creerse por esto que eran mejores que los demás. ¿Por qué? Porque perdonamos. La iglesia no es así. Y de ahí Pablo entonces desprende lo que dice más adelante y dice el versículo 2, y es lo que estamos presentando: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais? Pablo pregunta. La respuesta a estas preguntas tienen que ser negativa, en el sentido, o decir, estamos de acuerdo contigo. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No es que nos sentimos mejores que los demás, es que esas cosas no se pueden tolerar en el seno de la iglesia. ¿Entiendes? Eso es lo que está diciendo el pasaje aquí en cuestión. Y a seguida comienza a explicar con los versículos 3, 4, 5, 6, 7 hasta finalizar el capítulo 5. Pero antes le voy a hacer algunas enseñanzas o aplicaciones. Número 1, la iglesia
tiene que enfrentar el pecado con energía, no con liviandad, pero sí revestido de amor. ¿Entiende lo que quiero decir? Usted no puede enfrentar a otro pensando que ya lo agarramos, acechándolo. No, hágale ver, préndale la luz, como en algunos países que la policía anda con la centella por si acaso de vez en cuando, para que el ladrón que esté por cerca diga, no, espérate. O sea, como iglesia nosotros tenemos que dar voz de alarma. Lo que estamos haciendo con esta prédica, no es que yo estoy diciendo que hay un problema de alguien. Si yo lo sé, lo enfrento. Pero yo no sé de aquí que nadie tenga. Ahora, en Corintio había un problema de una persona que estaba viviendo con la mujer de su padre. Y entonces era un problema real. Así que la iglesia tiene que enfrentar el pecado con energía, no con liviandad, pero sí revestido de amor. Revestido de amor. Dice en Gálatas capítulo 6, verso 1, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol si ligamos todo esto? Quiere decir, enfrenta el pecado, pero ayuda a la persona que está pasando por una situación. Ahora, si la persona no quiere y quiere seguir en el pecado, eso es otro 500 pesos. Pero el trabajo de la iglesia es enfrentar el pecado para sacarlo de la vida de esa persona y que él pueda venir al arrepentimiento en cuanto al Señor. Pero no se hace, ya lo agarramos, míralo aquí, el adúltero, qué bien, qué contento. No, estamos tristes, no estamos contentos con eso, no queremos eso. Pero no podemos permitir eso como iglesia del Señor Jesucristo. La segunda cosa que tenemos que aprender es: la fornicación y sus derivados no son pecados recientes en la vida de la iglesia ni en la vida de cada creyente. O sea, la gente piensa como, la iglesia de ahora es que es así. No, eso hace mucho que el pecado sexual está en la vida de la iglesia. Siempre ha vivido en acecho a todos los creyentes. Fornicación debe verse en su sentido amplio, como le dije en las acepciones, que incluye cualquier tipo de inmoralidad. Eso puede incluir hasta hombre con hombre, mujer con mujer, pornografía, que aunque muchas veces no se trata en la iglesia, debemos estar alerta, porque esto está causando muchos problemas en jovencitos que tienen acceso en la red fácil. Y ahora se la tiran. Si usted está metido en internet, le entran un cosa ahí que usted ni siquiera es esto. Entonces tiene que tener mucho cuidado, porque ellos distorsionan. El sexo lo hizo Dios. El sexo es bonito, pues como Dios lo hizo. Pero el que lo hizo también puso reglas para que no fuera lo loco. Y por eso la gente se equivoca, creen que fue el diablo que hizo eso. No, fue Dios, para que lo disfrutemos en el matrimonio. No a lo loco y así como en promiscuidad. Y eso es lo que pasa, que muchas veces... estaba leyendo una estadística, que hay un libro muy interesante que Josh McDowell escribe, porque él está muy sentido y dice que la iglesia de hoy está muy metida en la pornografía y que eso hace mucho daño en los matrimonios, porque hay matrimonios que el hombre está en eso, viendo eso, y sin eso él no siente nada, y ya entonces vienen muchos malos pensamientos en la vida de la persona, vienen pensamientos lasciviosos también. Se han hecho encuestas incluso hasta en hoteles donde van cristianos y ven cuántos se conectan en televisión para adultos. ¿Entienden la idea, verdad? Y han visto que es alto el porcentaje. O sea que hay que tener mucho cuidado. Tengan cuidado, porque la fornicación que se relaciona con la pornografía es un asunto delicado, porque después de las armas es el segundo presupuesto, en las armas y las drogas y esto. Esas son las tres cosas: armas, drogas y pornografía. Entonces hay gente atrás de esto ganando dinero, y le van a entrar por los ojos a todos los muchachitos, y que fondo llama y una chica te sale. Y hubo un amigo mío que quebró en el Reino Unido, le salían las llamadas en libra esterlina. Digo, no era amigo mío, sino que era hijo de una enfermera, y ella me contaba esa situación. Hay que tener mucho cuidado. La iglesia tiene que enfrentar todo eso, y si alguien se está metiendo en ese tipo de cosas, les alertamos para que deje eso. Si no sé si ustedes vieron la película A Prueba de Fuego. El hombre tenía problemas con la pornografía. ¿Y qué hizo él un día de un pique? Cogió un bate y rompió la pantalla, y rompió todo el CPU, lo tiró para la calle. Pero es más que eso, en el corazón el problema.
Hay que trabajar con el corazón y tener mucho cuidado con eso. En tercer lugar, cuando se comete un pecado, cual sea, también tiene que tener de vista el deseo del arrepentimiento del que peca. Se cree que el caso mencionado en 2 Corintios 2, parece que yo no le puse la letra grande a esa. En 2 Corintios capítulo 2, que es la siguiente diapositiva, dice lo siguiente. 2 Corintios 2:5. ¿Saben ustedes que ya estudiamos este pasaje los miércoles? Yo puse capítulo 5, pero es capítulo 2, verso 5. Dice: pero si alguno me ha causado tristeza, se cree, vuelvo y retomo, se cree que este pasaje de 2 Corintios, algunos piensan que se relaciona con ese joven que pecó en 1 Corintios 5. ¿Entienden? No se sabe exactamente, pero se cree que puede ser una posibilidad, que él se haya arrepentido. Entonces Pablo dice: ¿y qué va a hacer la iglesia con él? Dice lo siguiente: pero si alguno me ha causado tristeza, porque eso produce tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todo, porque la iglesia sufre. Versículo 6: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. 7: así que al contrario, vosotros más bien debías perdonarle y consolarle, para que no sea consumido en demasiada tristeza. Si una persona ha pecado, no importa el pecado que sea, y se arrepiente, la iglesia tiene que ayudarlo a levantarse. Por lo cual, dice el versículo 8: os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, por una razón: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos nuestras maquinaciones. ¿Y a quién fue entregado este joven? De 1 Corintios 5 dice: tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Es decir, sáquelo de la comunión de la iglesia, mándalo para la calle, para que este señor no pueda estar dentro del seno de la iglesia. De ahí es que viene entonces el segundo punto, que son las recomendaciones que se relacionan con esto del apóstol Pablo. Recomendaciones que aparecen en 1 Corintios capítulo 5, del versículo 3 hasta el final del capítulo. Aquí hay varias verdades sueltas que el apóstol tiene que recomendar a los hermanos de Corinto. Aquí aparece la primera recomendación. Pablo arranca juzgando por su conducta al hermano. Dice: yo he juzgado al que tal cosa ha hecho. A veces nosotros pensamos que no podemos hacer juicio de nadie. La Biblia lo que está en contra de hacer juicio sin base. Pero si usted tiene base y prueba, usted puede ayudar a juzgar. En este caso dice Pablo: yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, yo he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pero los hermanos estaban como en Belén con los pastores. Nosotros somos los mejores cristianos porque la gente peca y no nos metemos en eso. No es eso, es todo lo contrario. Una segunda cosa que se ve aquí, es llamativo, el versículo 4, si ustedes lo leen, miren el juego de palabras. Dice Pablo como una solemnidad, como quien dice: es por Cristo que tenemos que hacer esto. Dice el versículo 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. O sea, cuando ustedes se reúnan, aunque yo no esté presente, yo en espíritu estaré presente, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. 2 veces, porque el remedio para el pecado es Jesucristo. Pero también para un cristiano no es lo mismo yo decirle: usted está haciendo lo malo, arrepiéntase, que yo decirle: mire, en el nombre de Jesucristo, apártate de eso, porque Jesucristo, en el poder de Cristo, tú tienes que dejar eso. Cualquiera se asusta cuando le tiran a Cristo atrás, porque es en nombre de Cristo, es en la persona del Señor. No es para mí el problema. Ahora, uno no lo hace porque quiere mortificar al hermano. Uno lo que quiere, como un hijo, que usted quiere que sea parte de eso y deje eso, y que no se entretenga con el pecado. En el versículo 5 aparece otra frase. Dice: el cual, versículo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto es un pasaje muy interesante, y este es un pasaje que demuestra que parece que era creyente, porque dice: entrégalo para allá afuera, pero su carne va a sufrir, pero puede ser salvo en el día del Señor Jesús. La disciplina es parte de esto. Y lo que está hablando aquí es de la disciplina de la iglesia.
Una disciplina puede venir de muchas maneras en la iglesia, pero esta es una disciplina ya extrema que significa excomulgarlo, sacarlo incluso hasta expulsarlo de la iglesia, en el caso de esta persona. Y dice, el tal se ha entregado a Satanás, es un término que es jurídico, y en el caso se utiliza para aplicar la disciplina de sacarlo de la comunión o excomunión, es decir, colocar una disciplina que consiste en aislar. Cuando una gente se entrega afuera, la iglesia dice, bueno, ya usted no se quiere arrepentir, usted no quiere reconocer su pecado, bueno, pues para afuera que va. Allá afuera, aquí hay reglas en la palabra de Dios. No son reglas que las tenemos escritas en un papelito, es aquí que están, en la Biblia. Y uno tiene que ponerlo en disciplina en tal caso. Si una persona nos trae a nosotros eso, nosotros trabajamos con eso. Tú reconoces tus pecados, sí, yo me arrepiento. Entonces trabajamos para restaurarlo. Pero ¿y si esa persona no quiere arrepentirse? Y es lo mismo para él comerse un dulce que fornicar y hacer lo que quiera. Mire, hermano, usted no cabe aquí. Usted tiene que buscarse otro sitio. Esa es la pura realidad. Y se le dice y se enfrenta a la realidad. En cuarto lugar, otra realidad que aparece aquí, que la jactancia y el orgullo no sean buenos cuando el pecado está en la misma iglesia. Lo que tenemos que hacer es enfrentarlo y sacarlo. No sentirnos, bien, está bien, sigue pecando, que eso no es nada, pero es malo, pero no es nada. Así no puede ser. Ellos se cegaron, los hermanos de Corinto, y eso Pablo está incómodo, y Pablo lo está diciendo, ustedes no pueden hacer eso. Y pensaba que tal vez eran lo más bueno de todo. Tal vez dijeron, nosotros somos los mejores cristianos. ¿Por qué? Porque perdonamos hasta ese. Pero él pidió perdón, él se arrepintió. No nos metemos en la vida. No, ellos no dijeron. Olvidaron que ese pecado es como una levadura. Versículo 6, ahí comienza diciendo Pablo, no es bueno vuestra jactancia. Ellos estaban jactando, envanecidos, orgullosos de eso. Y Pablo hace una pregunta, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y ahí viene entonces el ejemplo de la levadura, de aquí en adelante, en este punto número 2. Yo no soy panadero, pero la familia de Maribel eran todos panaderos, vivían del pan. Su papá era panadero antes de ser misionero, siendo un jovencito. Su hermano mayor, Roberto el chino, era panadero, vivió con panadería toda la vida. Machito tenía panadería, o sea, son varios que tenían en el Ensanche Libertad, en Ciruelito, en varios lugares. Pero la levadura tiene que echarse por ciertas medidas de harina. Pero esto no es un asunto de, vamos a decir, de clase de levadura. Yo no le voy a dar una clase de eso. La Biblia pone el ejemplo de la levadura siempre, casi siempre. Tal vez hay un solo ejemplo que no es negativo, que es Mateo 13 sobre una parábola que aparece ahí, que era como un crecimiento para referirse al reino de los cielos y la iglesia. Pero la mayoría de las veces se usa en términos negativos. Aparece casi siempre como símbolo de maldad en casi todos los pasajes, teniendo como significado básico la influencia perniciosa o dañina. En una ocasión los discípulos entendieron como que Jesucristo le estaba diciendo, porque no trajimos pan. No, Jesucristo se estaba refiriendo a la levadura de los fariseos, que se metían como una cizaña, como algo malo, y hacían crecer las cosas malas. Al ser tolerado el pecado, esto sería como el famoso ejemplo que yo le puse en la introducción. A mí me tocaba cuando niño, mi papá tenía un almacén, se llamaba Colmado Vila, pero era un almacén que se vendían de todo, sacos, en la Duarte, esquina de Las Carreras. Eran comerciantes junto con mi tío. Y a uno como pequeño le tocaban dos cosas: limpiar la cebolla y limpiar la papa. El que no sabe lo que es, eso significa que usted tiene que estar vigilante. Si hay una papa que está mala, usted tiene que sacarla, porque daña a las otras. Y eso es lo que Pablo está diciendo con el ejemplo de la levadura. Dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Si dejamos que ese caso no se juzgue, va a dañar a los demás, le va a hacer daño a la iglesia del Señor Jesucristo. Y de ahí que nosotros tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. El Señor lo usa, entonces lo trae desde la Pascua. ¿Ustedes se acuerdan en la Pascua que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando iba a salir de Egipto,
que fue la primera Pascua, y le dijo: maten un cordero, pongan la sangre en los dinteles de la puerta, y cuando el ángel pase no va a tocar ninguno de los primogénitos de Israel. Y entonces ellos tomaron apresurados, sí, pero una recomendación que se le hizo es que no podían comer pan leudado, porque la leuda o la levadura es símbolo de impureza, y era para que ellos recordaran. Entonces todo esto es para que ellos también tuvieran eso pendiente, y todos los judíos celebraban todos los años la fiesta de los panes. Después de la Pascua viene la fiesta de los panes sin levadura, como Payán habló de las fiestas aquí judías. Y eso era como fiestas que venían una detrás de otra, casi celebraban junto con ellas, concomitantes prácticamente. Entonces aquí hay un ejemplo. El Señor dice, o Pablo dice aquí en el versículo 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y hace una serie de comparaciones. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Oye, entreteje verdades del antiguo con el nuevo. Y así como los judíos tenían que celebrar la Pascua sin levadura, nosotros tenemos una nueva masa y una nueva vida que viene a través de Jesucristo. Por tanto, nosotros no tenemos que tener esa levadura que se llama el pecado, porque ha sido juzgado. Así que la idea es que la iglesia debe permanecer libre de la levadura, porque ha sido separada del dominio del pecado y la muerte por el Cordero perfecto, que es el Señor Jesucristo, que nos dio la oportunidad de ser limpios. A diferencia de la Pascua, así tenemos que decir, del Antiguo Testamento, que se celebra cada año, los creyentes celebran todo el tiempo. O sea, todas las veces que fuera necesario, todas las veces que comiera este pan, la fiesta de la nueva Pascua. Lo que cuando se celebra el pan y el vino es una nueva Pascua. Eso es lo que estamos haciendo. Los judíos celebran la Pascua comiendo pan sin levadura. El creyente toma de la nueva Pascua, ¿qué? Alejándose del pecado, confesando sus pecados y enfrentando, para así estar libre de la vieja levadura que es el pecado. Claro que el pecado está en el creyente, pero como dice Pablo en Romanos capítulo 6, el pecado no se enseñoreará de nosotros. O sea, no puede ser mi amo. El pecado me puede tumbar y yo tengo que levantarme, pero no puede gobernar mi vida, porque en el nombre del Señor Jesucristo tengo que levantarme y confesar mis pecados. Todo creyente necesita la confesión. Y así que él dice que ya había tratado este tema en una carta. Recuerden ustedes en la introducción de Corintios que se cree que hubieron 1 Corintios, 2 Corintios, 3 Corintios y 4 Corintios. Pero en la Biblia nada más tenemos 1 y 2 de los Corintios. Se cree que Pablo escribió 4 cartas, pero el Señor, y se sabe que tal vez en 2 de los Corintios hay parte, fragmentos de esa carta que no apareció más. El Señor quiso solamente que hubieran. Eso se va a aclarar después allá, si están fusionadas, 1 y 2, no sabemos. Pero los estudiosos de la Biblia dicen que parece que habían varias cartas. Y en el versículo 9 dice Pablo: os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Pero Pablo tiene que aclarar. Lo que queremos que aclarar es que Pablo ya le había escrito algo sobre esto. Porque ustedes saben que los griegos y esa cultura vivían de la fornicación. Habían prostitutas dedicadas al servicio de dioses y cosas esas. O sea que eso no era tan... La prostitución es un tipo de fornicación también. Masculino o femenina. Eso no vean un género si es masculino. Así que posible que Pablo, por el contexto, nos dice, él le dice a Pablo: pero miren, yo le escribí antes, como dice el versículo 9, que no junté con los fornicarios. Entonces él tiene que hacer una aclaración, porque es posible que el argumento en la mente de ellos dice: pero Pablo escribió que no nos juntemos, pero pues Pablo está loco, entonces tendríamos nosotros que meternos en una loma, entrarnos en una cueva, porque este mundo está lleno de todo. Dice Pablo: no es eso. Y aquí viene la aclaración interesante. Versículo 10 dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, y dice otros pecados, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. Lo que está en contra, Pablo, es de aquellos que dicen: yo soy cristiano, pero hacen lo que sea.
Es de eso que está hablando aquí. Pablo dice, hey, no podemos salir de este mundo, eso está lleno. Yo tengo en mi trabajo, entonces yo tendría que dejar de trabajar. Donde quiera que usted está, en la calle, usted no va a poder ni hablarle a mucha gente. Pero eso no son, si no son cristianos no hay problema. El problema es cuando dicen, yo soy cristiano, y andan con una Biblia en una mano y calladito en una botella por el otro lado. Y quieren hacer, usted sabe cómo que dicen, estar bien con Dios y con el diablo también. Yo conocí un hermano así, que si era cristiano y le hablaba de la Biblia, pero si era de otra cosa, sacaba la botella. Era un hermano entre comillas, pero después se arrepintió de eso. Parece que el Señor lo trabajó. Fíjense ustedes que Pablo no dice, no quiere decir que vamos a irnos de este mundo. Lo que Pablo está hablando aquí es que, o la problemática, que aquellos que dicen que son creyentes, que nació de nuevo, se caracterizan no por esta conducta liviana de decir, yo estoy bien con Dios y con el mal o el diablo. No, usted es cristiano y no puede conformarse al estilo de vida de este mundo, y usted tiene que salir al respecto. Pablo sale entonces en defensa de eso, y luego aparece el corolario, como yo le decía, del versículo 12 y 13, porque dice Pablo, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Como iglesia, yo tengo que trabajar con la iglesia. Como el cristiano, miembro de la iglesia, usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Todo aquel que es miembro de la iglesia, bautizado, que está aquí, es miembro de la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia. Por tanto, nosotros somos los que tenemos que ver esa situación. Aplicación. ¿Qué aprendemos? Varias enseñanzas se desprenden de este pasaje y son principios que deben ser aplicados. Como yo estoy estudiando la Biblia, tal vez algunos de ustedes jóvenes aquí dicen, bueno, yo no sé por qué están tratando estos temas. Bueno, por eso está en la Biblia. Entonces yo voy capítulo por capítulo y trato la problemática. En primer lugar, la iglesia debe ocuparse de mantener un buen testimonio hacia lo de afuera, juzgando y enfrentando a los hermanos que no andan conforme a la palabra de Dios. Es un testimonio hacia afuera, pero trabajamos adentro. Yo no tengo que ver que lo que el vecino sea. Si no es creyente, yo no puedo juzgarlo. De eso se va a encargar Dios. Ahora, los creyentes que dicen ser cristianos, que andan desordenadamente, usted tiene que decírnoslo porque le ponemos la disciplina necesaria. En segundo lugar, la iglesia debe tener claro que no puede salir de este mundo y aislarse de este como hicieron muchos monjes en el pasado. ¿Sabe que muchos monjes decían, no, pues yo no, esta gente son pecadores? Y se iban para la montaña y se entraban en una cueva. Habían unos que ¿sabe dónde vivían? Le invito a leer la historia de la iglesia, de los monasterios y los monjes antiguos. Hubo uno que vivía en un cementerio, en un nicho, de que para no juntarse con nadie. Entonces le pasaban la comida por ahí y ahí estaba ahí contemplando y orando el día entero. Porque mucha gente cree que porque no vean, hay personas que son ciegos que tienen su mente fornicando también. Como ellos no ven, ellos no están. Entonces hubo un monje que se subió en una pirámide, en la punta de una cúspide, como en un obelisco, y duró ahí 11 años y tenían que subirle con una soguita. Y otros vivían en cuevas, se aislaban de la sociedad. El Señor Jesucristo dice, no te pido que lo saque del mundo, sino que lo libre del mal. Por eso Pablo dice, sería necesario salir del mundo. Si nosotros no nos tenemos que juntar con los fornicarios, los ladrones, entonces vámonos de aquí. Es para el cielo que vamos. Lo que Pablo dice es que aquellos que son cristianos y que se llaman cristianos no pueden hacer eso. Eso es lo que Pablo está diciendo. En tercer lugar, la iglesia debe comprender de una vez por todas que Dios se encargará del juicio de los que no han creído y que nuestro trabajo es predicarle salvación en Cristo a los demás. O sea, yo no puedo estar diciéndole a los de afuera, es el evangelio que tengo que hablar, es de Jesucristo. Yo no puedo juzgar, tú eres un fumador, tú eres un bebedor, tú eres un qué sé yo qué, porque entonces son cosas éticas. Peor todavía, usted es un mentiroso patológico, usted es un ladrón. No, yo no tengo que decirle eso, él es un pecador, pero tiene que venir a Cristo para el arrepentimiento. Yo no tengo que particularizar porque yo sé que es un pecador, porque yo también soy un pecador y vine a Cristo. Ahora, ese es el trabajo de la iglesia hacia allá. Pero ¿y qué tiene que hacer la iglesia
y sus líderes, sus pastores, su liderazgo con los que están adentro. Eso le corresponde a la iglesia. Los de afuera, Dios se encargará de ellos. Hablemosle de Jesucristo para que vengan a Cristo. Cuando llegan a la iglesia le tenemos que decir: usted no puede hacer eso. Ese es lo que aparece aquí en estos pasajes. Así que, repito, la iglesia debe comprender de una vez por todas que Dios se encargará del juicio de los que no han creído y que nuestro trabajo es solo predicar la salvación en Cristo a los demás. Sin sentirnos mejores o superiores a ellos, somos pecadores que también como ellos hemos salido de ese mundo, pero que hemos sido perdonados. Éramos pecadores como ellos. La diferencia que yo dije: Señor, soy un pecador, perdóname. Y ellos tienen que hacer lo mismo y ya son parte. En conclusión, ese pasaje guárdenlo en su corazón. Versículos 12 y 13. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Tomé la Biblia de las Américas. Ahí lo que quiere decir que la iglesia tiene que enfrentar el pecado en sus diferentes dimensiones. No podemos tolerarlo. Hay gente que se ponen incómodos porque dicen: no, tú no te puedes meter en esto. En Estados Unidos se está dando mucho estos fenómenos. Ahora mismo vi yo ahí que Max Lucado escribe buenos libros y lo hicieron pedir casi cacaíto porque una vez hace 15 años habló en contra de las relaciones LGTBIQ, qué sé yo cuánto, y toda la cosa. Y ahora, pero él no habló en un mensaje que dio el domingo antepasado en una iglesia en Washington. Pero entonces ahí le sacaliñaron lo que dijo hace 13 años. Y él dice: bueno, los grupos LGBTIQ y todas las cosas que ustedes saben que hay ahí son hijos de Dios. Tuvo que decir así. No es que él no está de acuerdo con esa conducta, sino que dijo así como para que también hay que amarlos. No, los amamos, pero no son hijos de Dios en el sentido de haber puesto su fe y confianza en Cristo. Ahora, como criatura, todos somos hijos de Dios. Hasta el diablo, dice en el libro de Job. Pero cuando una gente de verdad es hijo de Dios, en cuanto somos engendrados y nacidos de nuevo, es cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Cristo. Ojalá, hermano, que este mensaje un poquito, ¿verdad?, medio engorroso, medio delicado, pero nos haga entender que la iglesia tiene que juzgar esas cosas dentro. Lo de afuera, el Señor se encargará. Ahora, los que están en la iglesia, si usted sabe que un hermano anda desordenadamente, porque a veces uno no lo sabe, y todo el mundo por el vecindario lo sabe, entonces usted tiene que decírnoslo para nosotros llamarlo al arrepentimiento, al amor, decirle: tú no puedes hacer eso. La palabra de Dios dice: en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Señor Jesucristo, tú no puedes hacer eso. Y mira lo que dice aquí la Biblia, y enfrentarlo a la palabra de Dios, porque somos pecadores. Yo no lo puedo enfrentar a mí, sino que tengo que enfrentarlo a la Biblia diciendo lo que dice la palabra y con amor decirle: tienes que apartarte para que el Señor tenga misericordia de ti. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, y ojalá que aquellos que están prendiendo la televisión, viendo videitos raros de estos muchachitos que están creciendo, y los viejos también, que se meten en cosas que no deben, dejen eso a un lado. Que Dios tenga misericordia de esta generación, porque eso trae muchos problemas, incluso matrimoniales. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este privilegio de estar aquí compartiéndola, y un caso tan difícil y un caso tan engorroso. Señor, libra a cada creyente de situaciones tan difíciles, pero ahí hay otras cosas como borracho, ladrón, avaro, que también son pecados delicados y que hacen escándalo en la vida de la iglesia y sobre todo en la vida personal, y que afecta como una levadura o una papa podrida al cuerpo de Cristo. Dirígenos a toda verdad en el nombre de Jesús. Te lo pedimos.